Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela, soy estudiante de Administración de Empresas y en este momento voy a dar paso a la exposición de la actividad de la unidad número 2, la fase 3, Cultura, un concepto antropológico. Entonces voy a empezar a realizar la exposición en este momento, que consta de las siguientes preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Entonces, según los textos que yo pude visualizar y lo que pude consultar, entonces, pues la cultura en la antropología realmente se define como un conjunto de conocimientos, de ciencias, de artes, de costumbres, donde nosotros como seres humanos explicamos realmente todas nuestras aptitudes y los hábitos que realmente generamos nosotros o que realizamos nosotros en nuestro diario vivir, por así decirlo. Realmente es que la cultura en la antropología se concentra en eso, en poder verificar, en poder visualizar lo que nosotros hacemos normalmente, cómo lo realizamos, de qué manera lo procesamos. O sea, realmente es que la cultura en la antropología se convirtió en esto. O sea, lo posible es saber sobre la evolución humana, realmente cómo ha evolucionado, cómo hemos transportado o cómo hemos realizado nuestras funciones. Desde un principio, pues ellos verificaban o realizaban sus conocimientos a través de sus perspectivas, de cómo era la evolución humana. Pero ya pasando a la cultura, pues la cultura se centralizó y se concentró más en nuestras aptitudes, como nuestros conocimientos, las ciencias que se han realizado, o sea, las artes que se han generado y las costumbres que nosotros realizamos normalmente. Entonces, por parte, ese es el concepto que se le puede dar a esa primera pregunta. La segunda pregunta consiste en ¿cuál? Ay, disculpa. La siguiente pregunta consiste en cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Entonces, según lo que yo también pude pues estudiar y poder visualizar, en este caso hay varios conceptos. Hay unos conceptos completamente distintos donde ellos tienen sus bases completamente diferentes. Una de ellas en este momento es el enfoque evolucionista. Este enfoque se trata, o sea, este enfoque normalmente lo que genera es que la cultura se desenvuelve progresivamente a través del tiempo, o sea, todo tiene una evolución. Todo pasa con un simple hecho. Al principio, como muy bien decía, pues o sea, se enfocaba en este caso por las ciencias y las costumbres de ellos, como ellos lo querían visualizar y conceptualizar. En este caso, esto se ha desenvuelto progresivamente a través de otra forma, de otra manera. Esto obviamente genera que de una forma siempre existan diferentes bases, diferentes conceptos de lo que se puede llegar a pensar sobre la antropología o la cultura antropológica en este caso. También está el enfoque difusionista. El enfoque difusionista pues es el desarrollo de la cultura donde se depende a una gran medida de la difusión. Es decir, que es un intercambio entre diferentes culturas, donde esto lo que genera es que se tomen elementos de una cultura a otra cultura y esto genere una nueva cultura. Es decir, tomamos diferentes ámbitos o conceptos de lo que se realiza en esa cultura, lo generalizamos en otra cultura y junto a eso, junto a todos esos conceptos que se tienen, pues generamos una nueva cultura, que es algo obviamente que nos puede servir a más de uno. Y por último está también lo que es el enfoque histórico. ¿El enfoque histórico en qué consiste? Este es un enfoque donde la cultura se define como algo donde es un producto de múltiples y complejos procesos históricos. Igual, como su palabra lo dice,
Todo esto lo que genera es que la cultura sea algo único y algo propio de cada país o de cada comunidad. Y esto muy bien se define porque obviamente todos sus países, todas sus comunidades, todas sus ciudades tienen una cultura completamente diferente a otro. Entonces, esto que genera, este enfoque histórico lo que genera es que siempre vaya a ser de la misma manera, que esto nunca vaya a cambiar y que ese concepto se vaya a quedar ahí. Obviamente esto puede servir para algo más adelante, nos puede servir como un enfoque difusionista para unir conceptos de otras culturas y solamente se pueda generalizar una cultura. Pero este enfoque histórico va a seguir por muchísimos años porque es como el concepto y la cultura que tiene cada una, o sea, por decirlo así, cada persona, cada región, cada ciudad o cada país en este caso. Y por último está el concepto funcionalista. ¿Este concepto en qué consiste? La cultura en este caso es un patrimonio instrumental y al ser o sea, instrumental del hombre y al ser un patrimonio instrumental del hombre, lo que hace es querer satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Entonces esto genera que la cultura se presente como una respuesta para la evolución humana, para la evolución que cada uno de nosotros hemos tenido en este caso. Entonces la idea es poder visualizar, poder tener claro realmente cómo hemos evolucionado cada uno de nosotros, realmente cómo nos hemos desempeñado en este rol. La siguiente pregunta en este caso, bueno, era ¿qué es relativismo cultural y qué es etnocentrismo? Entonces, en este caso, pues el relativismo cultural realmente se define como una validez y una riqueza donde todos los sistemas culturales están presentes. Y esto pues genera lo que es negar cualquier valoración absoluta, moral o ética de los mismos. ¿A qué se quiere decir esto? O sea, esto completamente se opone al etnocentrismo, que ya en un momento les comento qué es el etnocentrismo. Entonces, el relativismo cultural lo que quiere es que sea una corriente donde el pensamiento de todas las culturas tengan un igual valor, o sea, que cada cultura se represente y se pueda tomar de la misma manera, que no porque esta cultura sea completamente diferente, entonces la vamos a por debajear o la vamos a tener menos en cuenta, no. El relativismo cultural realmente quiere que todas las culturas que nosotros aprendemos o podamos tener conocimiento de sean valoradas exactamente de la misma manera. Algo donde obviamente el etnocentrismo no va a funcionar de esa misma manera. Y por último, pues el relativismo cultural lo que quiere es que ninguna cultura sea superior a la otra, que todos estén, o sea, que todas sean consideradas de la misma manera. Todas las culturas van a servir para todo lo mismo y que todas tengan el mismo valor. Mientras que el etnocentrismo se basa realmente en indicar cuál es la cultura que es superior a la otra. Es decir, pues en este caso la palabra lo dice. Esta cultura es muchísimo mejor que esta otra cultura por tal y tal motivo. Entonces, el etnocentrismo eso es lo que quiere hacer, resaltar una cultura de la otra y que esa cultura tenga muchísimo más importancia que la otra cultura, ¿correcto? Entonces, esto lo que genera es que se encarga también de juzgar a todas las culturas, o sea, en el etnocentrismo todas las culturas son completamente juzgadas hasta encontrar una cultura que realmente va a ser válida y va a ser prioritaria y realmente pues va a empezar a mandar o a regir sobre las demás y sobre las otras culturas. Entonces obviamente esto se rige a través de de la discriminación, los prejuicios, la separación física, la xenofobia. Entonces todo esto va acompañado del etnocentrismo. Entonces esa es la gran diferencia. El relativismo cultural realmente quiere que todas las culturas se definan o tenga el mismo conocimiento de la otra, sea valorada de la misma manera, mientras que en el etnocentrismo no sea valorada de igual manera. Siempre tiene que haber una o dos que vayan por encima de todas las demás y realmente sean las más importantes, dejando a un lado las otras culturas que también realmente son bastante importantes. Y por último, pues me pregunta que realmente el concepto de cultura y antropología, qué tan importante es en mi campo de formación académica. Como muy bien dije, pues soy estudiante de administración de empresas, actualmente estoy cursando quinto semestre.
Y realmente es bastante importante y es muy crucial para mi formación académica y para mi futuro, porque realmente yo tengo que realmente conocer el entorno en donde yo voy a trabajar, donde yo voy a estudiar, donde voy a estar actualmente y realmente tengo que saber valorar y conocer cada una de las culturas que se me van a presentar tanto en mi formación académica como en mi formación laboral y en un futuro. Y no empezar, digamos, a tener lo que es el etnocentrismo. Entonces empezar a juzgar las culturas, empezar a por debajearlas y empezar a tener ese sentido de no me gusta, no me interesa. Entonces, por eso es bastante importante tener un poco de conocimiento tanto de la antropología como de cómo se desarrolla la cultura en la antropología. Adicional a eso, pues, o sea, es conocer el dicho entorno donde la cultura se va a empezar a desarrollar en mi vida cotidiana, porque realmente es algo que yo ya en este momento estoy empezando a vivir diariamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es tener conocimiento de la historia del ser humano y obviamente que la historia del ser humano debe ser estudiada en todos los campos de formación, ya que esto puede generar un desarrollo intelectual tanto para mí en mi crecimiento laboral, en mi crecimiento estudiantil, en mi crecimiento personal y así poder tener, o sea, poder sentir y poder tener esa adaptación de la cultura, o sea, de la cultura y la sociedad a mi país, a mi desarrollo, a mi cultura, o sea, tener todo tipo de conocimiento realmente y que yo realmente me pueda adaptar a cada uno de ellos, sin tener que juzgar, sin tener que, o sea, poder decir esto no me interesa, sin, obviamente, tener el conocimiento de ese tipo de cosas. Entonces, por eso es muy importante el estudio de la antropología, el estudio de la cultura antropológica en mi formación académica. Es bastante importante. Con esto pues finalizamos la exposición que tenemos que entregar para el día de hoy. Espero poder haber aclarado cada una de las preguntas y les deseo que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias.